Descansando en Dios. Ezequiel capítulo 15, versículo 6. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Ya hemos visto que Ezequiel capítulo 12 hasta Ezequiel capítulo 19 dio una nueva serie de señales y mensajes para decirles al pueblo que cualquier esperanza de regresar del cautiverio era inútil, que no tuvieran falsas esperanzas porque el juicio de la ciudad era seguro. La sección de Ezequiel capítulo 12 hasta el 19, con lo inútil de concebir falsas esperanzas, incluye dos señales acerca del cautiverio inminente, Ezequiel 12 versículos 1 al 20, 5 mensajes acerca de la seguridad del juicio, Ezequiel 12 versículo 21 hasta el 14 versículo 23, 3 parábolas acerca del juicio, Ezequiel 15 versículos hasta Ezequiel capítulo 17, la viña estéril, Ezequiel capítulo 15, la esposa adúltera, en Ezequiel capítulo 16, y la parábola de las dos águilas, en Ezequiel capítulo 17. El mensaje relacionado con la responsabilidad individual, en Ezequiel capítulo 18, y termina con la parábola de la lamentación, la endecha sobre los príncipes de Israel, en Ezequiel capítulo 19. Veamos las 3 parábolas acerca de la certeza del juicio sobre Judá, en Ezequiel capítulo 15 hasta Ezequiel capítulo 17. Por eso Jesús les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Mateo capítulo 13, versículos 13 y 14. La parábola de la viña inútil de Ezequiel capítulo 15. Por tanto así ha dicho Jehová el Señor: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos. Aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos. Ezequiel capítulo 15, versículos 6 al 7. El Señor aplicó esta parábola de Ezequiel capítulo 15, versículos 1 al 5 a Jerusalén. La ciudad era la madera de la vid, puesto que había dejado de dar fruto de justicia, era inútil. Israel se consideraba la viña de bendición del Señor, pero no había producido el fruto espiritual que Dios esperaba. Salmo 8, versos 8 al 18, Isaías 5, versículos 1 al 7, Jeremías 2:21, Oseas 10:1. El juicio era inminente porque Dios dijo: pondré mi rostro contra ellos. Aunque escaparan del fuego, Dios dijo: fuego los consumirá. No había razón para ser optimistas, porque el juicio de Babilonia solo se había demorado por un tiempo. Jesús advierte: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Juan capítulo 15, versículos 1 y 6. La parábola de la esposa adúltera, Ezequiel capítulo 16. Ezequiel expone en esta segunda parábola la historia de Jerusalén comparándola a una esposa adúltera. La primera parte es el nacimiento, en Ezequiel capítulo 16, versículos 1 al 7. Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Ezequiel 16, versículos 2 y 3. La vida de la niña Israel estaba pendiendo de un hilo hasta que Dios ordenó que sobreviviera diciéndole: vive, vive. La niña vivió, creció y llegó a la madurez como la hierba del campo, pero estaba desnuda y descubierta en estado de abandono. Ezequiel 16, versículos 6 y 7. La etapa del matrimonio, Ezequiel 16, versículos 8 al 14. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que entre tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Ezequiel 16, versículo 8. Dios juró su fidelidad a Jerusalén y la hizo suya. Vistió a su prometida con el esplendor que requiere una reina. Ezequiel 16, versículos 9 al 14. Etapa de la prostitución. Ezequiel capítulo 16, versículos 15 al 34. Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Jerusalén desarrolló una lujuria cada vez más intensa por los ídolos.
Israel fornicó con Egipto, Asiria y Babilonia. Cometió un caso grave de infidelidad. En Ezequiel capítulo 23, versículos 1 al 49, volverá a confrontar a Israel y Judá como dos hermanas prostitutas, Ahola, Samaria, y Aholiba, Jerusalén. Etapa del juicio por el pecado. Ezequiel capítulo 16, versículos 35 al 52. A causa de su infidelidad, Judá tendría que ser disciplinada como una esposa adúltera. El pecado de Judá era mayor que Samaria, Israel, las 10 tribus del norte, y que Sodoma. Esas dos naciones representaban la maldad y el orgullo, pero Judá era peor. Ezequiel 16, versículos 44 al 46, y versículos 49 al 51. La sentencia del adulterio fue la lapidación y la espada. Levítico 20:10. Deuteronomio 13, versículos 12 al 15. Juan 8, versículos 4 y 5. Y la etapa de la restauración. Ezequiel capítulo 16, versículos 53 al 63. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Ezequiel 16, versículo 60. A pesar de la severidad del juicio venidero, al final Dios la restauraría y haría un nuevo pacto con ella. Un pacto sempiterno, un pacto eterno, el nuevo pacto. Ezequiel 16, versículos 60 al 63. Ezequiel 36, versículo 24 al 26. Jeremías 31, versículos 33, 34 y 38. Y parábola número 3, la parábola de las águilas, Ezequiel capítulo 17. Hijo de hombre, propón una figura, y compón una parábola a la casa de Israel, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano, y tomó el cogollo del cedro. Ezequiel 17, versículos 2 y 3. La primera águila en Ezequiel 17, versículos 1 al 6, simbolizaba al rey de Babilonia y el Líbano a Jerusalén, en Ezequiel 17:12. El rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a su rey y a sus príncipes. La segunda águila, en Ezequiel 17, versículos 7 al 10, representa a Egipto, a quien Judá acudió para hacer alianza y rebelarse contra Nabucodonosor. Por confiar en otra nación y no en Dios, los resultados para la vid serían desastrosos. En Ezequiel 17, versículos 8 al 10, sería arrancada desde sus raíces y su fruto sería destruido y abandonado para que se secara. El rey Sedequías moriría en Babilonia. Ezequiel 17, versículos 17 al 21. Israel será restaurada totalmente en el milenio. Ezequiel 17, versículos 22 al 24. Zacarías 12:10. Romanos 11, 25 al 27. Porque las misericordias de Dios nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:23. Descansemos en Dios y mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10, versículo 23. Dios te bendiga y te guarde.